Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Miércoles 2 de diciembre. Wall Street cerró ayer con ganancias. El índice de industriales Dow Jones cerró con un incremento de 0,95%, mientras el selectivo Standard & Poor's se incrementó 1,04% y el índice compuesto del Nasdaq se incrementó 0,89%. Estos incrementos en la bolsa que se reanimaron de manera importante luego que a media sesión hubo un dato del Instituto de Gestión de Suministros, el ISM, donde la actividad manufacturera en Estados Unidos se redujo en noviembre por primera vez desde el noviembre del 2012, es decir, de hace 3 años por primera vez se reduce. Y el índice que mide esta referencia llegó al 48,6% frente al 50,1% que tuvo en octubre. Mientras tanto, el petróleo de Texas subió 0,48% hasta 41,85% frente a las expectativas de la reunión que tendrá el viernes la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y ya veremos qué pasa con el recorte y las tendencias que se operan dentro del seno de la OPEP. Por otro lado, el Brent se disminuyó un 0,22% y cerró en 44,44 con datos sobre la industria china. El índice de gerentes de compra de la industria china, PMI por siglas en inglés, se situó en 49,6% puntos el pasado mes, una cifra que se ha reducido de forma progresiva en los últimos meses y en julio quedó en 50 puntos, la barrera que separa la recesión de la expansión, es decir, que bajó a 49,6 por debajo de 50 puntos. Por otro lado, vemos la situación que se encuentran las políticas en los Estados Unidos y en Europa de los bancos centrales. Mientras la Reserva Federal se encamina a un alza de las tasas de interés en la reunión de la Reserva el próximo 15 y 16 de diciembre, el Banco Central Europeo se plantea de nuevo ahondar su política de tasas de interés negativas. La brecha entre la probable trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa se puede ampliar en esta semana y agudizar las turbulencias en los mercados de divisas que desde el comienzo de este año han generado una apreciación de 12% del dólar frente al euro. Se espera que el Banco Central deje las tasas de interés de la zona euro en el territorio más negativo cuando su consejo se reúna este jueves. El viernes se prevé que los datos de empleo en Estados Unidos en noviembre confirmen la perspectiva de un incremento de las tasas por parte de la Reserva Federal en la reunión del próximo 15 y 16 de diciembre, que sería el primer incremento en 9 años. Por su parte, el Banco Central Europeo, que ha obligado a las instituciones a pagar por depositar su dinero en el Banco Central desde junio del 2014, empezaría a cobrar como mínimo 0,1 de punto porcentual adicional. La expectativa es que la tasa de menos 0,3% o menos 0,4% eleve el costo de guardar efectivo en el Banco Central Europeo e incentive a los bancos a otorgar más préstamos al sector privado, lo que conlleva más riesgo, pero también inyectaría más dinamismo a la alicaída economía europea. Los caminos divergentes seguidos por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo podrían seguir fortaleciendo el dólar frente al euro, ejerciendo más presión sobre los exportadores de Estados Unidos y ayudando a los europeos. El alza del dólar, que está cerca de un máximo en 12 años, refleja las expectativas del crecimiento en los Estados Unidos, aunque complicaría la meta de la Reserva Federal de llevar la inflación al umbral de 2% anual. Para algunos analistas, la divergencia de políticas entre el Banco Central Europeo y la FED subsiste durante un considerable periodo de tiempo, o sea que se prevé que dure más tiempo y de cara al futuro se espera que la FED lleve su tasa de referencia a 2,75% a principios del 2018. Mientras no proyectan alza alguna
de tasas por parte del Banco Central Europeo, es decir, que se mantendrá por los próximos 3 años, ¿no? La política de tasas de interés negativas permiten a los bancos centrales europeos que enfrentan riesgos de deflación mantener bajas las tasas de interés reales, es decir, ajustadas por la inflación. Esto debería incentivar el crédito y debilitar las monedas europeas con el objetivo de impulsar las exportaciones y la inflación. No obstante, si los bancos centrales que implementan esta herramienta van demasiado lejos, las instituciones financieras podrían optar por guardar el efectivo en sus propias bóvedas, lo que congelaría el flujo de capital. Igualmente, si el efecto de las tasas negativas se traspasa a una amplia gama grandes y pequeños depositantes, las empresas y los consumidores también podrían empezar a acaparar efectivo. La multa financiera para los bancos podría mellar sus ganancias. Sin embargo, nada de eso parece haber sucedido. Nadie sabe dónde está el punto de inflexión, aunque para algunos analistas las autoridades monetarias podrían ir mucho más bajo, y es que los bancos centrales están dispuestos a probar esos límites. Analistas prevén una reducción adicional de 0,2% en la tasa de depósito del Banco Central Europeo, junto con la expansión de su programa de flexibilización cuantitativa o compra de bonos de 60.000 millones de euros. El recorte de las tasas de interés va a producir resultados positivos en términos de la depreciación del euro y el incremento de las exportaciones, pero habría que ver este impacto, volviendo a atraer la inversión y el crédito bancario. La idea detrás de las tasas negativas es que algunos bancos centrales han inyectado dinero fresco en los mercados financieros mediante la compra de bonos que estaban en poder de los bancos o concediéndoles préstamos baratos. Antes, las instituciones financieras simplemente habrían inmovilizado sus reservas excedentes en el Banco Central, por lo general a cambio de un pequeño interés. Sin embargo, ese dinero no llegaría a los hogares y las empresas. La esperanza es que la tasa de depósito negativa obligue a los bancos a incrementar los préstamos de mayor riesgos para el sector privado o usar el nuevo dinero del Banco Central para comprar activos extranjeros, lo que debilitaría el tipo de cambio. Janet Yellen indicó a principios de noviembre que no veía la necesidad de considerar tasas negativas para Estados Unidos, aunque no descartó la idea si la economía de Estados Unidos sufriera una recesión. La evidencia sobre su funcionamiento en la zona euro, Suiza y Escandinavia es contradictoria. En el caso del Banco Central Europeo, la transmisión a los préstamos del sector privado ha sido moderada en los últimos años. Los datos del Banco Central Europeo muestran que los préstamos al sector privado han incrementado en los últimos meses, después de 3 años de descenso. Los funcionarios del Banco Central Europeo están convencidos de que las tasas negativas y las compras de activos a gran escala son una poderosa combinación para impulsar la actividad y los precios, al incrementar los incentivos para otorgar préstamos a los hogares y las empresas y poder reanimar la economía, en lugar de aceptar los rendimientos módicos o negativos de los bonos del gobierno y los depósitos del Banco Central. Una experiencia alentadora es la de Suiza y Dinamarca, donde la tasa de depósito es negativa en menos 0,75%, y Suecia, que ha avanzado por debajo de cero, no solo con su tasa de depósitos, sino también para préstamos. Estos experimentos son relevantes para indicar que los mercados pueden funcionar bien incluso con una tasa de depósito negativa. Esta política lo que busca es reanimar la economía europea y de la zona euro en vista de su débil crecimiento y el bajo índice de inflación que está teniendo la economía europea. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.